El 28 de julio de 2009, Quentin Tarantino estrenaba una de las que, hasta la fecha, es considerada de sus mejores películas y que, a nivel personal, es la que más me gusta de todas ellas. Malditos Bastardos me abrió los ojos al mundo del guión. La facilidad que tiene Tarantino a la hora de romper las reglas y construir historias que no siguen mucho los patrones de las estructuras narrativas clásicas, su maestría a la hora de generar tensión y suspense, y la creación de un personaje memorable para la historia del séptimo arte. En tan solo 2 horas y 33 minutos de metraje, el director y guionista nos regala 3 de las escenas más poderosas del cine a nivel de suspense, aunque también considero estas 2 interesantes, pero sin llegar al nivel de las citadas anteriormente. Y todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal, cuando en esta escena, Quentin no se percata del fallo de récord de la pajarita de Brad Pitt, lo cual llevó a esta película al suspense más absoluto y a la ruina del director. Volviendo a la seriedad, como actor me marcó mucho la actuación de Christoph Waltz, que se salió de lo predecible y dejó la imagen de un coronel nazi muy original y particular. Personalmente me alegré mucho de que se llevara el Oscar a Mejor Actor Secundario, ya que demostró que no importa tanto la cantidad de tiempo en pantalla, sino la calidad. Por poner como ejemplo comparativo, me recuerda mucho al Joker de Heath Ledger, ya que ambos son personajes que se ganaron el cariño del público y de la academia siendo villanos y saliendo en pantalla en contadas ocasiones. Por cierto, de este último ya tengo en mente un vídeo para analizar en el futuro. Sentando ya las bases de lo que me atrae de esta película, hoy quiero traer al canal la escena de apertura de Malditos Bastardos, una de las mejores escenas iniciales de la historia del cine, una escena icónica y memorable que podría funcionar por sí misma como un cortometraje. En YouTube, canales como Lessons from the Screenplay, Frame in a Frame, Studio Binder o Emotion Designer ya la han explicado tanto a nivel de dirección como a nivel de guión. Para verlas os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Yo, por mi parte, os ofrezco un nuevo enfoque de esta, el interpretativo. A través del punto de vista de los actores, que en este caso son Christoph Waltz y Denis Ménochet, vamos a estudiar el progreso de una escena utilizando y explicando los elementos de la acción dramática, centrándonos para ello en el método Layton. Este vídeo no estará enfocado de la manera que vimos el estudio de Joaquin Phoenix, que por cierto, por tan solo 150 likes en ese vídeo tendréis la segunda parte del análisis y que recomiendo que veáis para entender algunas nomenclaturas y tecnicismos que también saldrán en este. Os lo dejo ahí arriba. Aquí aplicaremos los conceptos explicados en el libro ¿Por qué el trampolín del actor?, de William Layton. Así que dicho esto, solo me queda recordaros que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que YouTube os notifique cada nuevo análisis que vaya subiendo a la plataforma. Deja un like en el vídeo y compartid. Muchas gracias. Sin más dilación, el actor infiltrado os presenta cómo ganar una partida de ajedrez en Malditos Bastardos. Toda práctica tiene sus bases fundamentadas en unas reglas teóricas. En este caso, a la hora de interpretar una escena, la espontaneidad y lo orgánico de la actuación no vienen nunca por inspiración divina, siempre viene porque hay un entendimiento intelectual de lo que ocurre en la escena. Eso es lo que se conoce como el trabajo previo, y este trabajo previo en interpretación se define como trabajo de mesa. Cuando se lleva toda la vida haciendo bien el trabajo de mesa y comprendiendo las bases teóricas, entonces esto, como en todo oficio, se vuelve algo instintivo. Como comenté en el vídeo de Joaquin Phoenix, ya no se piensa, se siente, se intuye. Pero aún así, hay muchos actores que aunque lleven años trabajando sufren bloqueos creativos, algo muy común porque somos humanos, no máquinas, y si de repente no conseguimos nadar, como diría un amigo mío, no pasa nada por volver a usar los manguitos. Los elementos de la acción dramática hay que tenerlos siempre presentes porque son la base de un análisis efectivo a nivel de personajes y de conflictos de la escena. De entre todos ellos, hay 2 que están siempre presentes: el tiempo y el espacio. La importancia de estos 2 elementos es simple. En el mismo tiempo y en el mismo espacio, 2 personas sufren un conflicto y esto convierte esos 2 elementos en dramáticos. El ejemplo básico es estar en la playa tomando el sol y que alguien se ponga delante tuya y te lo tape. Como he dicho, esa es la parte simple, ahora viene la parte delicada. Para ser grandes actores tendremos que tener en cuenta un verbo a lo largo de toda nuestra carrera: valorar. Valorar es ver cómo me afectan como personaje los elementos de la acción dramática.
Cuando en una obra de teatro separata de cine ponen acotaciones como interior, dormitorio, noche o se refugian dentro de una iglesia, no solo son meros datos informativos, esas especificaciones tienen un cometido y es que los actores actúen en consecuencia al sitio y a la hora o tiempo que se da. Si estamos en casa de un amigo, solos, es más probable que nos comportemos de manera más extrovertida que si sus padres están también en la casa, porque guardamos más decoro. La confianza es con tu amigo, no con sus padres. Y lo mismo con lo relativo al tiempo. Volvamos al ejemplo anterior. La acción vocal cambia, ya que de noche todo se escucha más y tendemos a no hacer ruido, pero si especificamos más el lugar, la acción vocal vuelve a cambiar, dependiendo si estamos rodeados de vecinos o si nuestra casa está aislada. El valorar los elementos de la acción dramática ya nos da mucho trabajo previo que hemos de tener en cuenta para sentar las bases de lo que va a pasar. Como siempre, un ejemplo gráfico. En este momento, John Wick y sus enemigos están en las alcantarillas. De normal la gente no va por esa zona, por lo que están solos en un lugar perfecto para hacer un tiroteo sin que nadie se alerte. No se corta, van con todo. Aquí, sin embargo, aunque algo ficticio, todo cambia, usan silenciador y disparan de manera disimulada, no quieren llamar la atención, ni que, por el terror de los civiles, estos resulten heridos al interponerse por accidente en la trayectoria de los disparos. En estos dos ejemplos, muestro cómo el actor ha de valorar el elemento del espacio. Sin embargo, aunque he recalcado que es de noche, este dato no ha sido muy relevante. ¿Y eso por qué? Pues porque el actor ha de ser inteligente y saber qué concepto tiene más relevancia en cada momento. Todos los elementos son importantes, pero no todos tienen la misma importancia dependiendo de la escena. Hay muchos elementos de la acción dramática, pero de momento solo voy a detenerme en estos dos. Luego los retomaremos. Para esta partida de ajedrez tendremos con nosotros a nuestros dos participantes. Por un lado, al señor Lapadit y por otro, al coronel Landa. Antes de que la partida se prepare y comience, hagamos un estudio de ambos jugadores y sepamos quiénes son. El señor Lapadit aparece solo en el primer capítulo de la película. Se sabe muy poco de él más allá de su descripción física, en el que dan a entender que es un hombre corpulento, como un toro, lo cual nos puede crear una primera impresión de alguien con quien no deberíamos meternos. Su primera imagen con el hacha cortando madera también es una declaración de intenciones. Aunque luego sabemos que durante un año ha estado escondiendo una familia judía en su casa, los Dreyfus, con el riesgo que eso conlleva. También vemos que es padre de 3 hijas y que no es un hombre temperamental, al menos en apariencia. En resumen, lo poco que podemos extraer del señor Lapadit es que es un hombre bondadoso, padre de familia y que no duda en ayudar a los necesitados. Por el otro lado tenemos al carismático coronel Hans Landa. Creo que no puede haber mejor presentación para nuestro jugador que esta escena. Landa es pura fachada, es justo todo lo contrario a lo que muestra. Es un personaje frío, calculador, muy inteligente, muy observador y siempre es el que marca los tiempos de la partida. En esta escena vemos cómo maneja como quiere a Shoshana en un segundo encuentro después del trágico asesinato de su familia. Le hace quedarse para interrogarla, luego le pide un vaso de leche, este dato es importante, luego explicaré por qué. La interrumpe para aparentemente calmarla y que no tiene nada que temer cuando sabemos que no es así. Le hace esperar la nata, dejándola sin nada que hacer y aumentando la incomodidad del momento. Le hace creer que tiene el control, pidiéndole permiso en cosas a las que no puede negarse por estatus, como poder llamarla Emmanuel, el cual es un nombre falso, o si está de acuerdo en que su ayudante negro no trabaje el día que Hitler irá a su cine. Y por último, cuando le quiere preguntar algo importante con tono serio, pero juega el despiste de que no recuerda qué era, haciendo finalmente, cuando se va, que Shoshana explote. ¿Y por qué tiene ese control sobre los tiempos? Porque es un tipo al que le encanta jugar con sus víctimas, ver cómo éstas se defienden de datos que él ya sabe, como con la propia Shoshana, a la que reconoce nada más verla, y por eso pide leche o remarca si puede llamarla Emmanuel, o con la actriz von Hammersmark, a la que le pregunta por su pierna herida sabiendo de sobra que fue ella quien estuvo en el tiroteo en el bar francés. Su risa no es más que un desprecio por su lamentable excusa, le gusta medir el ingenio de sus rivales.
También es un completo vanidoso y narcisista, como podemos ver cuando le pregunta a la Padid que si sabe su apodo, o cómo le invade la decepción cuando Aldo no sabe quién es él, y se hace ver como alguien amable y caballeroso, pero no es más que un cobarde y sexista. Esto último se demuestra cuando la única muerte que mancha sus manos es contra una mujer, y su cobardía cuando, a diferencia del ya comparado Joker de Ledger, este se ríe del dolor físico y de la propia muerte. Mientras que Landa llora como una Magdalena al ser marcado por Aldo, dejando al descubierto que no es tan duro ni tan valiente cuando se enfrenta a alguien a su altura o superior. La diferencia tan amplia de conocimiento de datos entre ambos personajes es simple. De la Padid sabemos algo de su pasado, lo justo del presente y una suposición de su futuro. De Landa sabemos algo de su pasado, lo justo del presente y todo su futuro. Una vez concluido el segundo capítulo, vayamos a las reglas que nos plantea el teórico de interpretación William Layton y cómo va a enfocarse este análisis. La interpretación no es algo exacto y cada actor ha de conocerse a fondo y desarrollar su propia técnica. Dentro de cada método para alcanzar nuestra plenitud artística hay diferentes maestros de la actuación que revolucionaron el mundo del intérprete. Uno de ellos fue William Layton. Su metodología pasaba por 3 etapas, las cuales resumiré de la manera más breve posible. La etapa 1 consiste en improvisaciones puras o improvisaciones libres. En esta etapa, el actor actúa la escena partiendo y trabajando desde sí mismo. No se ataca la escena ni el texto del autor, sino que los elementos a trabajar son la propia realidad, el aquí y ahora, que como suele ser habitualmente, se trata del aula de trabajo y el compañero con el que te toca hacer el ejercicio. La etapa 2 consiste en improvisaciones sobre la escena. Es un primer contacto con ella. Aquí entran en acción los arreglos, es decir, trasladar lo esencial de la escena al mundo personal del actor. Tal como lo plantea el propio Layton sería: ¿qué circunstancias se tendrían que dar en mi vida para que yo me comporte como el personaje? La etapa 3 consiste en improvisaciones como personaje que se divide en 2 partes: improvisación con texto inventado e improvisación con texto del autor. Aunque en la primera parte diga texto inventado, aquí ya estamos en contacto con el texto del autor. Improvisamos, pero asumiendo ya que somos el personaje de la obra. La segunda y última parte es hacer la escena definitivamente con el texto. Este método marca un camino de pura honestidad con nosotros mismos como artistas. Es una técnica basada en entender el personaje comprendiendo primero cómo somos, comprendiendo luego qué ha de despertar en mí para llegar a entender al personaje y luego llegar a ser el personaje. Teniendo una idea de cómo funciona este método, ahora apliquémoslo en esta escena. Para que nuestros 2 participantes puedan competir en esta partida de ajedrez, tendrán que tener sus herramientas a mano, que son los demás elementos de la acción dramática, tiempo y lugar aparte. Cuando hablamos de un arreglo, hablamos de los detalles que preparamos para entrar en acción en el momento que la escena se desarrolle. Podría explicar los demás elementos que entran en juego, pero sería muy aburrido hacerlo uno por uno y sin apoyo visual, así que ¿qué mejor que saber cómo se juega mientras jugamos? En el momento en el que empieza la escena tenemos los 2 elementos ya mencionados. Por un lado, el lugar, la casa de campo y granja lechera donde viven los Lapadid. En lo relativo al tiempo tenemos 2 datos. Por un lado, el tiempo en el que transcurre la historia en este momento, que es 1941, y por otro, que es de día. Lapadid está tranquilamente talando un tocón hasta que llega Landa con su comando. Por lo que respecta a esta sola situación, ya asignamos a cada uno su papel en la partida. Landa llega e interrumpe la paz que habitaba en el lugar, por lo que es el protagonista. El protagonista es aquel que pide, el que quiere cambiar el status quo, la situación establecida. Lo que pide el protagonista se llama deseo. El deseo es el objetivo que nos marcamos, aquello que necesitamos para que nuestra empresa en la escena se cumpla, una necesidad imperiosa y que solo podemos conseguir del antagonista. En este caso, Landa necesita de la cooperación de Lapadid para poder encontrar a los judíos. Lapadid es entonces el antagonista. El antagonista es el que no quiere que se cambie la situación, el que niega el deseo del protagonista y además, el antagonista siempre está haciendo una actividad, que es esa acción que tiene que realizar mientras el protagonista intenta conseguir su objetivo. La actividad generalmente es la que se hace antes de que el protagonista entre en escena, es la justificación de que esa persona esté ahí. Y si bien al comienzo Lapadid está labrando su propiedad, este se mentaliza para cambiar su actividad cuando el pelotón nazi entra en acción. Ahora su actividad es interpretar, engañar y convencer a Landa de que en su propiedad no hay ninguna familia judía. Una vez asignado los roles a cada uno, sigamos con la escena. Landa se baja del auto y va hacia Lapadid.
En ese momento se produce el primer contacto. Como su propio nombre indica, es la comunicación que se produce en el momento en que descubres la presencia de la otra persona, qué percibe el uno del otro. Este primer contacto se percibe tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje corporal. Landa anda seguro de sí mismo y con una sonrisa. Anda con paso firme, pero sin prisas, apreciando el paisaje. Pregunta educadamente por el propietario de la granja y al asegurarse de que él es el señor Lapadit, se presenta de manera cordial y amistosa. Sus intervenciones son largas, desenfadadas y con un tono cálido, intentando ahuyentar toda tensión que su presencia pueda ocasionar. Lapadit, por el contrario, muestra una actitud hostil, no se mueve, no hace por ir a saludar, se mantiene firme e inmóvil, desafiante, dejando clara su posición como protector de su hogar, como un perro guardián. Sus intervenciones son cortas, firmes y frías, y su tono es seco, dando a entender que no los quiere allí. Sin embargo, aunque ambos muestren actitudes distintas, hay un detalle introductorio en el siguiente elemento dramático. Landa, al conocer a Lapadit, le ofrece su mano, aunque aún queden unos metros. Su actitud cordial no genera simpatía ninguna en el granjero, que lejos de destensarse e ir a darle la mano, apura su autoridad hasta que, a escasos centímetros, finalmente cede. Este cambio de parecer no es voluntario, es forzado debido a las posiciones sociales de ambos, entrando aquí en el maravilloso mundo de las relaciones. Todos los personajes tienen relación entre sí. Las relaciones pueden ser conscientes o inconscientes. Tú y esa chica de las fotocopias, de lo cual ayer asumiste toda la responsabilidad. De entre todos los tipos de relaciones, hay dos que tienen una relevancia superior a las demás, y son: se trata de ese algo especial de la otra persona que despierta un sentimiento concreto en mí. En este caso, esta conexión es débil, pero hay un mínimo entre ambos. En Landa podría ser un sentimiento de pena y paternalismo hacia Lapadit por sus vanos intentos de imponer su autoridad, y el Lapadit es un asco hacia una persona cuya misión es exterminar vidas humanas. Lo que hacen las relaciones emocionales ricas e interesantes es un pero. Todo pero pone un mínimo de contraste a lo monótono y añade algo de misterio e ilusión. Landa es condescendiente con Lapadit, pero le resulta incluso tierno que éste intente hacerle frente a un pelotón de nazis para salvar una familia que no es la suya. Y Lapadit odia a Landa y todo lo que él representa, pero también agradece que Landa se presente con un halo de amabilidad y deje a sus hijas fuera de todo esto. El ejemplo siempre lo podemos tener con nuestros seres queridos. Sí, los apreciamos, pero ¿a que hay algún detalle que no soportáis de ellos? Esta es la relación más clara que se da en cualquier ámbito y es la que se aprecia aquí. Este tipo de relación es el motivo por el cual Lapadit acaba cediendo a darle la mano a Landa. Lapadit es un granjero y Landa un coronel de las SS. Aunque su rango militar no sea de su admiración, es consciente de que un desacato o mal gesto con alguien de su posición le pone en peligro a él y a su familia, así que hace de tripas corazón y le saluda porque no le queda más remedio. Las relaciones sociales son las más comunes y fáciles, no requieren de ningún sentimiento profundo, es la que hay de manera objetiva, por ejemplo, trabajador-jefe, alumno-profesor, padre-hijo o amigos. En esta escena, también, aunque ya más sutiles, entran otros dos tipos de relaciones. Una es la relación ética, y creo que queda bien claro qué opina cada uno de su oponente a nivel moral. Y luego también está la relación urbanística, que en este caso han de tener en cuenta tanto los personajes como los actores. ¿Cómo influyen en ellos las circunstancias de sus personajes? Landa se le ve un tipo refinado, educado, con buen gusto, una especie de Aníbal Lecter, se intuye que es de ciudad, mientras que Lapadit es un granjero que vive en el campo. Lo más probable es que no tenga mucha cultura, pero tiene más humanidad que mucha gente que se las da de culto. No te sabrá recitar Shakespeare, pero con solo mirar al cielo te sabrá decir cuando llueve. Esta relación tiene su importancia en esta escena porque también influye en la relación emocional. Landa también tiene un paternalismo hacia Lapadit por la diferencia entre ser de ciudad y de campo en la forma de hablarle y explicarle las cosas que más adelante veremos. Luego de las formalidades, Landa le indica que tiene un asunto que tratar con él, el asunto que desencadenará en el conflicto, y antes de entrar en el conflicto, hay que saber cómo se llama al motivo de disputa. Lo que mueve el conflicto, el famoso detonante, en esta técnica se llama motor. Es aquello que hace explotar la mecha. En este caso, el motor es fácil, son los Dreyfus.
y el precedente inmediato a esta disputa es la llamada de Hitler a Landa para comunicarle que hay una familia judía oculta en los campos de Nancy. Y ahora sí, se da por fin el conflicto. Conflicto significa lucha, es la tensión entre dos partes para conseguir una meta. Es el motor de lo dramático, es la manera de evitar lo casual, es decir, todo aquello que provoca indiferencia. El conflicto en esta escena es evidente. Un general nazi quiere saber dónde se encuentra una familia judía a la que le han mandado liquidar, y el granjero al que pide ayuda le oculta su paradero. Este es el conflicto de la escena. Luego tendríamos el conflicto personal o interno de cada personaje, que en este caso se denominan como razones o porqués personales. Las razones son muy variables e incluso se pueden pedir o negar por muchas de ellas. Analicemos las de cada uno. Por el lado de Landa, este pide por una razón de principios, ideología y ley nazi que persigue el exterminio del pueblo judío, altruista, servir a su Führer, y no secretas, dice abiertamente lo que pide. Sin embargo, también tiene otras razones. Una emocional, por ego y la adrenalina que le provoca ser tan bueno en su cometido, egoísta, lo hace por seguir sumando reconocimiento, y secreta, su trabajo le permite imponer su poder y autoridad ante los demás. La Padid niega los deseos del protagonista por razones emocionales. Lleva escondiendo a los Dreyfus un año y ha dado tiempo a tenerles cariño. Principios, se opone a la barbarie nazi y su moralidad no se lo permite. Altruista, proteger a los judíos. Y secretas, no quiere delatarlos. Pero conforme avanza la partida también veremos que la Padid niega por otras razones emocionales, el miedo a represalias a él y a sus hijas. Bien, una vez planteados todos estos conceptos, es hora de empezar la partida. Sabemos ya cuál es el tablero donde se jugará y la hora del duelo. Sabemos acerca de estrategias y razones para pedir y negar. Hecha toda esta introducción, y ya que la Padid es el anfitrión, le daremos a él las blancas y a Landa las negras. Así que... Blancas mueven primero. Y después... sigue el juego. La Padid prepara el escenario a su favor. En el momento que vislumbra el convoy nazi, alerta a sus hijas para que avisen a los Dreyfus. Se sienta y se mentaliza, ya sabe cómo debe actuar, y de hecho, el guión nos lo señala. Cuando su hija le llena la palangana, le advierte de que no corra para no levantar sospechas ante la inesperada visita. Mira por la ventana para cerciorarse de que los Dreyfus están escondidos y se echa agua para activarse y ponerse en marcha, limpieza de sudor aparte. Ya ha preparado el terreno y ahora comienza el combate directo con Landa. Como ya dijimos antes, Landa le pregunta de quién es la propiedad y la Padid responde tajante. Ambos hacen un tanteo al oponente. Landa sabe de sobra quién es él, pero su estrategia consiste en acercarse de forma amigable e ingenuo, y la Padid por su parte opta por la opción de marcar territorio. Landa vuelve a dar un mensaje de cordialidad y amabilidad con su presentación, algo nada común ya que, de ser fiel a la realidad, no tendría por qué hacerlo. Basta con una orden suya para entrar por la fuerza sin dar explicaciones de quién es ni qué busca. Sin embargo, opta por ser cercano, aun sabiendo su posición. Aunque la Padid intenta ser duro, Landa, con su dialéctica, consigue poner a la Padid contra la espada y la pared, no quedándole más remedio a este que invitarlo a pasar a su casa, que es lo que Landa quería. Una vez dentro, Landa vuelve a la cortesía, esta vez poniendo en su objetivo a las hijas de la Padid, elogiándolas, rebajando así poco a poco la hostilidad por parte del anfitrión. La Padid invita a sentarse a su invitado, acción a la contra de la situación. Cuando lo normal sería que todo transcurra rápido, la Padid opta por poner cómodo al coronel, dándole a entender que no tiene nada que esconder y que no tiene miedo a que éste pase un rato en su hogar. Ahora se muestra amable. Opta, eso sí, por ofrecerle vino, una acción cortés sin importancia, si bien intuyo que la intención de la Padid no es solo hacer de la estancia de Landa algo agradable, sino despistar con alcohol, una estrategia muy antigua. Landa se lo huele y contraataca pidiendo leche de su granja para catarla. Ya que esta estrategia no ha funcionado, la Padid opta por aislar a Landa de su comando y pide a su hija cerrar las ventanas, de manera que apenas sea visible y audible lo que pasa dentro. La jugada entonces queda en tablas cuando Landa decide también aislar a la Padid, obligando a este a echar a sus hijas para que la conversación pase a ser algo privado. En este punto,
Landa vuelve a manipular a la Padid para hacerle creer que tiene el poder, pidiéndole permiso para cambiar de idioma y poder continuar la conversación. Todo siempre en un tono afable y cordial. Incluso se permite el lujo de ridiculizarse a sí mismo, dando una imagen de humilde. Landa entonces decide empezar a atacar, dando un halo de misterio e incertidumbre a su figura, asegurando que él conoce a su familia, pero quiere averiguar si la Padid sabe quién es Landa. Lo que hace es anular a la Padid, quien seguramente en algún punto de la conversación habría sido directo con Landa con un «Coronel, déjese de rodeos y dígame qué hace aquí». Pero antes de que ocurra, este se anticipa a la jugada y obliga a la Padid a responder a esa pregunta, cambiando las tornas y siendo el coronel quien deje cortado al granjero. La Padid empieza a recular y a halagar a Landa, por lo que cambia la hostilidad por hospitalidad. Cambia la actitud de liderazgo y valentía por inocencia y despiste, de despertar temor en su enemigo a despertar empatía. Landa, jugando al «soy amigo, no temas», deja caer que sospecha que la Padid está en el ajo de la desaparición de los Dreyfus, y sutilmente que si le envían a él cuando ya hicieron hace 9 meses un registro, es porque él es el indicado para este caso. La Padid entonces decide rebajar pulsaciones y empieza a fumar, usando el tabaco como relajante y también como distracción. Nada de eso perturba a su oponente, que ahora quiere saber a través de rumores qué sabe la Padid sobre la familia desaparecida. La Padid decide seguir con su mascarada y hacer ver que le cuesta recordar a los Dreyfus, haciendo notar que hace años que no sabe de ellos. Sí que parece que Landa ha ganado mucho terreno, pero aparenta ser un terreno estéril y acepta que no va a conseguir nada de su oponente más allá de otro vaso de leche. Buenas estrategias, pero la Padid ha aguantado muy bien los golpes. Landa se va a ir. La Padid se tranquiliza sabiendo que más allá de un interrogatorio algo tenso, el coronel nazi no ha conseguido averiguar nada, y entonces la partida es rematada con una última estrategia por parte del francés, que consiste en escuchar las divagaciones de Landa y su sermón filosófico sobre los animales y su comparación con los nazis judíos, aparentar calma hasta el último momento. Todo parecía que quedaría en una amistosa charla entre ambos, pero la reflexión filosófica cambia y pasa a ser psicológica. Y aquí es cuando nuestro jugador galo, confiado, ve venir algo con lo que no contaba. Landa, a través de una reflexión que deja claro su gran destreza para encontrar lo que busca, le explica a la Padid por qué se ganó el sobrenombre de cazador de judíos. Landa usa una última estrategia, un movimiento inesperado, simplemente revela sus cartas sin tapujos y poco a poco deja ver a la Padid una gran anagnórisis. Le pone la realidad ante sus ojos, le hace descubrir, ofreciendo una recompensa y protección a su familia a cambio de delatar a los Dreyfus, que la Padid tiene una razón inconsciente para ceder. La Padid cede por razones emocionales, egoístas y no secretas. Y esto además se descubre junto a la esencia de la escena, conocida también como almendra. El núcleo se nos revela no como una escena de un nazi que requiere la ayuda de un granjero para atrapar a unos judíos, sino de un detective que tiene que resolver un caso. Y lo que revela finalmente Landa es que todo lo anterior por parte de la Padid no ha servido de nada. De hecho, la partida nunca fue una lucha de poder a poder. Landa, al principio de su aparición, les dice en alemán a sus subordinados que hasta que él no lo ordene le dejen solo. La Padid no le aisló ni le intimidó. Landa se metió de lleno en la boca del lobo, queriendo. Un detalle muy significativo de que quería estar en la casa es que es él quien apremia a la Padid físicamente a entrar. Y una vez dentro, supo desde el inicio dónde estaban los Dreyfus. Sus sospechas empiezan cuando ve a las 3 hijas de la Padid colocadas encima de donde se esconden, como unas gallinas incubando y protegiendo sus huevos. Podrían estar sentadas a la mesa o fuera con su padre, pero están ahí, plantadas de una manera sospechosa. Cuando una de las hijas de la Padid va a por vino, este la detiene. No lo hace con un gesto, sino que le coge la muñeca y la forma de hacerlo es para medirle el pulso, para ver cómo de nerviosas están ellas. Y por último, un detalle muy significativo. Cuando Susan va por leche, Landa observa la mirada de Charlotte, a la que no le ha quitado ojo desde que llegó a la casa. Es un plano muy rápido, pero muy revelador. Charlotte, con un sutil gesto, baja aún más la mirada hasta el suelo donde los Dreyfus están escondidos, y esto no escapa a la atención de Landa, que también presta atención a esa zona, sabiendo ya dónde se hallan los judíos.
Cuando Landa pide a Lapadit que sus hijas se vayan fuera no es porque se sienta intimidado y quiera igualar la balanza, es porque ya ha probado a sus hijas y ha comprobado que están nerviosas y en cualquier momento se puede venir abajo y descubrir el pastel. Esto se pone de manifiesto en el juego de miradas entre Charlotte y su padre, remarcando la incomodidad que las chicas están sufriendo. Landa las echa porque no quiere que la partida termine tan rápido, quiere disfrutar jugando con su oponente. Landa sabe desde el inicio que los Lapadit ocultan a los Dreyfus en esa casa, pero como dije anteriormente, le gusta medir el ingenio de sus rivales y ver cómo se defienden. Se ha hecho el amable, el humilde, el despistado, solo por dar una falsa sensación de poder a una persona que ni otorgándole el mando ha sabido ejecutarlo. Le ha hecho creer que se había comido todas las grandes figuras de Landa dejándole solo con peones, pero sin ver que ha transformado a estos en reinas y ahora su rey se encuentra acorralado por un ejército superior a sus fuerzas. Tarantino decía esto sobre la parte de la pipa de Landa. Everything Landa does, he is a detective. That's first and foremost where he's coming from. He's a detective, and everything he does is some version of an interrogation, and every piece of interrogation is a piece of theater or a mind game with the participant. I'll just give you an example. In the script, in the opening scene, but he has his pipe. What if Landa doesn't smoke a pipe? He knows the farmer smokes a pipe. And so at a certain point, he brings out this pipe. And what pipe does he bring out? He brings out the Sherlock Holmes pipe. One, you can say it's a sexual thing because my pipe is bigger than yours. All right. And the other thing, you can say, I know you're lying and I got you. I've got the Sherlock Holmes pipe. So maybe he doesn't smoke a pipe at all. It's simply just an interrogation technique to throw the farmer, send him more to hell. No solo es la metáfora de para grande la mía, sino que entraríamos en uno de los tipos de subtextos que trata Layton. El tipo de subtexto número 4, la ironía, la sátira, el sarcasmo, la hostilidad encubierta, el deseo de herir sin descubrirse. No será la única vez que lo use. Aquí entra en escena la importancia del detalle de la leche. La primera vez la pide en francés y Shoshana está bajo sus pies, escuchando toda la conversación. Pedir para ella un vaso de leche en su reencuentro años más tarde es decirle a la cara que sabe quién es ella. Es como decirle, ¿te acuerdas de mí? Todo ha sido una pura teatralidad de una persona que sabía que tenía ganada la partida desde el inicio y que solo quería ver cuánto aguantaba su oponente sin derrumbarse. Lapadit, por mucho que quiera seguir la farsa, se delata atragantándose con su pipa, o cuando ya no puede relajar el entrecejo al saber que sus hijas no sufrirán castigo alguno si delata a la familia que lleva un año protegiendo. Con su lágrima, que grita con dolor un lo siento del tamaño de Francia, acaba cediendo ante su oponente. Y no me refiero a que Landa, protagonista, ha alcanzado su deseo, todo lo contrario. Como dije al principio, Tarantino es experto en romper las reglas y aquí no iba a ser menos. Landa nunca fue protagonista, sino antagonista. Lapadit, sin saberlo, es el que estaba pidiendo que Landa los dejara en paz y se marchara, y tenía que convencer a su oponente de que cumpliera su deseo. Landa tenía razones para negar irse y terminar su actividad, encontrar a los Dreyfus. Y ante la impotencia de nuestro inesperado protagonista, Landa la termina. El antagonista consigue su objetivo. Así es como se gana una partida de ajedrez. Y con las palabras del triunfador me despido. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis. Monsieur Lapadit, je vous remercie pour venir, pour votre hospitalité. Il me semble que nous en avons terminé.